Son las 6:30. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es lunes 13 de julio. Comenzamos una nueva semana. Colas de más de media hora, embudos circulatorios y turistas bajo el sol mientras esperan que su guagua los venga a recoger a la puerta del aeropuerto. Ya anunciaban los propios transportistas que esto iba a ocurrir en cuanto entrara en vigor el nuevo sistema de cobro impuesto por AENA a las guaguas discrecionales. Ya se aplica en Lanzarote y en Tenerife Sur, con el objetivo, dice AENA, de ordenar el tráfico, regular los accesos o hacer un uso más eficiente de las instalaciones aeroportuarias. Los conductores deben esperar ahora en una parcela gratuita aislada de la terminal hasta que reciba el aviso de que su grupo de turistas está completo para subirse en la guagua. Pero mientras tanto, en aquel solar, los choferes esperan al sol y sin servicio. Aquí no hay dónde resguardarte del sol. Bajar a la terminal y volver a subir nos supone un rato caminando y aparte de eso, basta con que bajes como para que te llamen que ya tienen los clientes abajo. No hay servicio, Nada. no hay papelera, Nada. Pues bien, para evitarse el coste del peaje, le supone a los turistas situarse a las puertas del aeropuerto, esperar mientras se completa su grupo y es entonces cuando se pone en marcha la logística. Quizás sea esa la primera impresión que se lleva el turista justo cuando llega a su destino de vacaciones. También lo advertía la patronal turística, que iba a ser una medida que genera más problemas que soluciones. Un nuevo cuello de botella que se viene a sumar al que se venía registrando en los controles de pasaportes. Vamos ya a hablar a esta hora de la mañana con José Ángel Hernández, que es secretario general de la Federación de Empresas del Transporte de la FED. José Ángel Hernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, después de que se aplazara en distintos momentos, ya ha entrado en vigor esta medida, ¿verdad? Sí, ha entrado en vigor a partir del 1 de julio y desgraciadamente pues se han cumplido nuestros peores vaticinios porque, como decíamos, más allá de la cuestión económica de lo que supone la tasa del parking, se ha demostrado que es un embudo organizativo que realmente está complicando totalmente la operativa, no solo de las empresas de transporte, sino de los turoperadores y principalmente de los clientes que nos visitan, que la verdad es que están teniendo pues, una serie de molestias que justamente antes de la entrada en vigor de este sistema de regulación del parking, pues no sufrían. ¿Y cuál es la forma ahora mismo de actuar de las guaguas? ¿Qué deben hacer los conductores? Bueno, pues como ustedes lo han explicado perfectamente, en el caso de Tenerife Sur hay una parcela gratuita que AENA ha puesto anexa al aeropuerto, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, en el parking ordinario donde operan las guaguas hay una capacidad aproximada en torno a unas 90 plazas de aparcamiento de guaguas. Sin embargo, en esta parcela gratuita solamente caben 30 vehículos, con lo cual hay un total desajuste entre la zona de espera y la zona donde las guaguas deben acceder cuando son llamadas para recoger a los grupos una vez que están completos, y de ahí de donde viene este desparajuste. Circunstancia que además en Lanzarote es peor, porque en Lanzarote ni siquiera hay una parcela reguladora gratuita, sino las guaguas tienen que entrar a la zona de operación de pago y el resto del tiempo pues deben buscarse la vida para ver dónde operan alrededor del aeropuerto. Y en el caso de Tenerife Sur, ¿qué distancia hay entre la parcela gratuita y la terminal, José Ángel? Aproximadamente unos 300 metros aproximadamente, pero claro, como bien expresaba uno de los conductores, está a una distancia suficiente para que los choferes estén incomunicados de todo tipo de servicios y además que desde que se acumulan muchas llegadas o salidas de vehículos, pues se forma un caos horrible. Y con un elemento que a nosotros nos preocupa de sobremanera, y es que ya no solo afecta a las guaguas turísticas, sino como hemos visto en las imágenes, las guaguas de Ticha, la movilidad pública de la isla de Tenerife, se ha visto gravemente afectada, y esto es algo que creemos sinceramente que debería hacer reflexionar a AENA sobre los efectos que está produciendo este nuevo sistema. Claro, recordemos que son unas tarifas que ahora deberían pagar las guaguas discrecionales, que en este caso eran unas tarifas que no podrían asumir, las empresas decían que no podían asumir porque eran unas tarifas en las que ya no podían repercutir el cobro en sus clientes, en los turoperadores, porque ya estaban negociados con antelación. Eso implica que las empresas transportistas pues pidieran esa parcela gratuita hasta que se pudiera, por ejemplo, resolver este tema. Es verdad que incluso AENA dice que en cuanto a esas quejas que llegan por parte de los transportistas, José Ángel, que dice que quizás no tienen servicios cerca, ni siquiera, bueno, y tienen que esperar incluso al sol estos conductores, AENA dice que no se les pidió más allá que una parcela gratuita. Sí, es decir, ciertamente
lo que se le solicitaba era un espacio donde poder colocar las guaguas, pero evidentemente todos estos inconvenientes añadidos, que es probable que no hubiéramos pensado en el primer momento cuáles hasta dónde iban a llegar, tienen su origen en la implantación de una tasa que, según AENA, dice que tiene como objetivo reordenar el servicio de guagua en los aeropuertos canarios, y es que en los aeropuertos canarios no había ningún problema que reordenar, es decir, no teníamos ningún problema que arreglar, y ahora sí tenemos un problema, con lo cual evidentemente la tasa no tiene ninguna funcionalidad de reordenación del tránsito de guaguas, todo lo contrario. Pero voy más allá. Independientemente del aspecto económico, solamente el hecho de tener que picar a la hora de entrar a una zona controlada con barreras por parte de la guagua y volver a tener que picar otra vez a la salida es lo que está generando estos cuellos de botella, y además que lamentablemente se van a repetir, porque la práctica nos está demostrando que se van a repetir, y además nos preocupa de sobremanera, porque no estamos en la época fuerte operativa de Tenerife Sur. La época fuerte llegará con el turismo de invierno a partir del mes de octubre, y ahí ciertamente con la acumulación de guaguas, con los vuelos internacionales, creemos honestamente que el sistema actual no tiene capacidad de dar fluidez a la guagua. Bueno, el caso es que también tenemos que pensar en el turista, José Ángel, porque hemos visto que estos turistas, hasta que no se reagrupe todas las personas que tienen que subirse en la guagua no irá a recogerlos. Por lo tanto, algunos turistas, pues mientras llegaban el resto de sus compañeros o de clientes, pues aguardaban dentro de la guagua. Ahora no, ahora tienen que aguardar a las puertas del aeropuerto. Efectivamente, nosotros desde el primer momento hemos estado en contacto constante con los principales turoperadores y agencias de viajes, y digamos todos los movimientos y todos los cambios que se han ido realizando pues van de la mano del sector de la turoperación. Quiero decir que no es un posicionamiento unilateral por parte de las guaguas de transporte, con lo cual, bueno, pues esta es la operativa que se ha decidido implantar en los aeropuertos de Canarias, donde se inicia el cobro de la tasa, y de momento pues no parece que vaya a haber cambio en la misma. Nosotros estamos perfectamente de acuerdo en que no es lo mejor para el visitante, no es lo mejor para el turista, pero bueno, están saliendo a la luz pues determinadas deficiencias del sistema aeroportuario que hasta ahora pues no se habían puesto tan de manifiesto. Entonces nos confirma José Ángel que esto se entró en vigor, se empezó a aplicar el 1 de julio de este mismo mes. Sí, el 1 de julio. El 1 de julio de 2026, tanto en el aeropuerto de Lanzarote como en Tenerife Sur. Y luego, los planes de AENA, los que nos han manifestado, es que entre finales del año 2026 o a lo largo del 27, entraría en vigor en las islas de Gran Canaria y Fuerteventura, donde nuevamente se da un tratamiento diferenciado, porque nos han adelantado que en Gran Canaria sí tienen previsto aplicar una parcela gratuita para guaguas, mientras que en Fuerteventura no, que es otro de los... Es decir, que se queda Fuerteventura en las mismas circunstancias que Lanzarote. Efectivamente, y nosotros eso es algo que no compartimos. Entendemos que en el caso de que se implante alguna regulación tiene que existir alguna parcela donde ubicar las guaguas, porque si no es que es manifiestamente imposible atender un aeropuerto con el sistema de guaguas. Bueno, pues veremos también el transcurrir de los acontecimientos, habida cuenta, como dice José Ángel, que esto entraba en vigor el pasado 1 de julio. José Ángel Hernández, secretario general de la Federación de Empresas del Transporte, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues así comenzamos en esta mañana de lunes 13 de julio aquí en la sintonía de la Radio Canaria, también a través de la pantalla de Televisión Canaria y a través de nuestra aplicación, y además abiertos como siempre a la participación de todos ustedes. Ya saben que nos pueden escribir a través de nuestro número de WhatsApp, el 628 51 51 51. Bueno, un programa que hago de la mano de Elena Barrios en producción, en redacción Carlos García y Raquel Quiñones, en realización Ada y Palmero con la asistencia técnica de Rubén Rodríguez, en la realización de Televisión Canaria Eduardo Darias. Es lunes 13 de julio y así comienza De la Noche al Día. De la Noche al Día, Estíbaliz Pérez. Y vamos ya con toda la información. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Raquel Quiñones, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Feijóo presentará oficialmente a Poli Suárez a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria este jueves. Sí, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presentará de manera oficial la candidatura del actual secretario general del PP Canario, Poli Suárez, a la alcaldía de la capital Gran Canaria, en un acto que tendrá lugar este jueves. Será en el Hotel Santa Catalina a las 7:30 de la tarde. Poli Suárez es el actual consejero de Educación del Gobierno de Canarias.
Los 2 detenidos por atracar una joyería en un centro comercial de Gran Canaria enviados a prisión provisional. Los hechos tenían lugar el martes en una joyería del Mirador. Los 4 ladrones accedieron a la joyería y mediante el uso de un extintor y objetos contundentes fracturaron varias vitrinas para sustraer las joyas del comercio. Otros 2 continúan en paradero desconocido y los 2 detenidos han sido enviados este fin de semana a prisión provisional comunicada y sin fianza después de pasar a disposición judicial. Se les investiga por los delitos de robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal. Y protestan los parapentistas del Teide. Un grupo de parapentistas ha protestado en el Teide contra el nuevo plan rector del parque. Contempla la prohibición de lanzarse desde la zona habitual. Gastón Gómez es un empresario afectado. Tenemos ya reservas de todo el verano porque es temporada alta en el Puerto de la Cruz. Y claro, está siendo un problema gigante porque estas personas reservaron para hacer el magnífico vuelo del Teide con el mar de nubes, con todo esto. Y no se están pudiendo sacar los vuelos por ese motivo. La Graciosa, más cerca de una nueva tubería para el abastecimiento de agua. El Gobierno de Canarias ha publicado la licitación de las obras por casi 4 millones de euros. La actuación va a permitir la renovación completa de la tubería que conecta Lanzarote y La Graciosa, instalada entre 1996 y 1997 y que ha sufrido un grave deterioro. El proyecto contempla un plazo de ejecución de 12 meses para la instalación de 1.220 metros de conducción submarina, así como 1.100 en tierra. Domingo Cejas es el consejero insular de Aguas. Y en septiembre por ahí pues esté adjudicada y se pueden iniciar los trabajos de la línea de La Graciosa. Cerca de 700 personas han opositado este fin de semana en Canarias a una de las 3.200 plazas de ingreso en la Guardia Civil. Casi 27.000 personas en toda España, 693 en Canarias, han aspirado este sábado a una de las plazas. 8.700 son mujeres, es decir, el 33% de los aspirantes. Ha habido 20 sedes ubicadas en 12 comunidades autónomas. La de Las Palmas de Gran Canaria ha acogido a 427 aspirantes y la de Santa Cruz de Tenerife 266. La prueba consiste en la realización de una serie de pruebas como conocimientos teóricos generales, idiomas, ortografía, gramática y psicotécnicos. Teror bate récord en la Feria del Chorizo con un bocadillo de 670 metros. Sí, la Villa de Teror ha celebrado la primera edición de la Feria del Chorizo Unidos por el Sabor, una cita gastronómica que ha congregado este sábado a miles de personas en la Plaza de Sintes. Se han realizado con 1.265 barras de pan, del que se repartieron más de 10.000 porciones entre el público asistente. José Agustín Arencibia es el alcalde. Esto ha venido para quedarse. Yo creo que es una manera de fomentar también nuestro comercio local, sino también ser un encuentro, yo creo que a nivel insular, de las familias que vienen a pasar un día terror. En Almería ha estabilizado el incendio forestal de Los Gallardos. El fuego ha arrasado 7.000 hectáreas y deja un balance de 13 personas fallecidas. El dispositivo del Plan Infoca ha dado por estabilizado este incendio forestal declarado en la provincia andaluza tras lograr perimetrar y acotar las llamas. El fuego, con un perímetro de 40 kilómetros, ha calcinado 7.000 hectáreas. La evolución de las llamas ha permitido desescalar la situación operativa 1 y autorizar el regreso paulatino de las cerca de 1.000 personas que permanecían desalojadas. Juan Manuel Moreno Bonilla es el presidente de la Junta. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado sin peligro de llama. Afortunadamente las condiciones meteorológicas de la noche han sido sumamente positivas. Es el principio del fin, por así decirlo, de este terrorífico incendio que ha batido récord en cuanto a velocidad. Ese olor a coche nuevo, esa primera carretera hacia donde tú quieras ir. Si estás pensando en cambiar de vehículo, en Caja 7 te ayudamos a arrancar. Fácil, cercano, sin rodeos. Tú eliges el destino. Nosotros te acompañamos en el camino. Más información en cajasiete.com/préstamo coche. Y
Y en los deportes, hoy conoceremos definitivamente la decisión de Aitor Sanz, capitán del Club Deportivo Tenerife. Adrián Brito, buenos días. Muy buenos días, así es, a la 1:15 del mediodía Aitor Sanz dará una rueda de prensa dando a conocer finalmente si continuará o no la próxima temporada en el conjunto blanquiazul. Todo apunta a que anunciará su retirada y se quedará en un puesto dentro del propio Club Deportivo Tenerife. También contamos en el conjunto tinerfeño que se ha anunciado el fichaje del extremo Víctor Moreno para las próximas 3 temporadas. Llega procedente del Villarreal B y disputó la pasada temporada en la Cultural Leonesa en la segunda división. Mientras tanto, hoy mismo arranca la pretemporada en la Unión Deportiva Las Palmas tras haber puesto punto y final a los reconocimientos médicos. El nuevo míster de los amarillos, Rubén de la Barrera, dirigirá su primera sesión de entrenamiento. En baloncesto, la Laguna Tenerife ha anunciado la llegada del pívot estadounidense Ethan Happ, quien llega procedente del San Pablo Burgos y cuenta con pasado en las islas, habiendo jugado en el Gran K a las órdenes de Jaka Lakovic. Y en el Dreamland Gran Canaria, fin de semana de anuncios con la despedida de Nico Brusino, quien ya es nuevo jugador del Casademón Zaragoza, mientras que también se ha anunciado la llegada del escolta uruguayo Joaquín Rodríguez. Bueno, y leo por aquí algunos mensajes que ya nos están llegando al 628 51 51 51. Mateo desde Tijarafe, La Palma, 16 grados. Jeremías desde Morrojable, 22 grados, despejado y ventolina con una mar como un plato. Un saludo a mi gente de Tesguate, Tizcamanita y Guisguey. Muy buenos días, equipo. Desde Hermigua, La Gomera, amanece con 20 grados, aire fresquito, buen día y arriba España. 17 grados, buen principio de semana, sin viento. Bernardo desde Valverde, desde la isla del Hierro, 20 grados y mucho sereno. Saludos también de Bernardo. Por aquí Luigi desde el Parque Holandés de Fuerteventura. Después de una semana malito, te echamos de menos, Luigi. Volvemos a caminar. Estuvo desconectado totalmente y no me enteré de nada. Así que buen inicio de semana. Aquí el cielo despejado, viento en calma, 18 grados. Que bueno, que da gusto después de una semana horrorosa de calor y en la cama. Pues imagínate en la cama el calor que habrás podido pasar, Luigi. Bueno, pues eso en cuanto a los mensajes que nos pueden seguir escribiendo. Nos vamos ya a saludar a Vicky Palma. Vicky, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Bueno, presencia de algunas nubes en esta jornada de lunes, algunas horas de sol, bueno, y temperaturas agradables con nuestro viento alisio, ¿verdad? Sí, el viento ayuda a que no se disparen las temperaturas y bueno, de momento a esta hora de la mañana hay poquitas nubes, pero las tenemos rodeando las islas y vamos a tener una jornada de todo. En principio tendremos horas de sol en todo el archipiélago, tanto por el norte como por el sur. Se pueden ver algunas nubes que pueden crecer en el interior de las islas. Vamos a tener temperaturas agradables de verano. Las máximas pueden llegar a los 28, 29 grados, que no está nada mal. En cuanto al viento, sopla el alisio, lo hará entre flojo y moderado, por eso esa posible formación de nubes de evolución, donde menos viento tengamos acabaremos viendo crecer algunas nubes, sobre todo en puntos del interior de las islas. No llegarán a cubrir el cielo en principio, no tendrían ningún tipo de consecuencia. Temperaturas, ya hemos dicho, muy agradables y el que quiera acercarse a la costa, pues en principio el estado del mar acompaña en prácticamente todo el archipiélago. El mayor oleaje no alcanzará el metro de altura. Bueno, pues eso es importante, que el mar acompañe también, ahora que toda la gente acude a la playa en estos momentitos de vacaciones. Aquí también apuntan en Ico, en el norte de Tenerife, 16 grados y fresquito, un abrazo grande. Bueno, ¿cómo se nota incluso esa diferencia de temperaturas con respecto a la semana pasada, Vicky? Sí, yo creo que se agradecen estas temperaturas porque al final en horas de mediodía hace calor, pero por las noches se puede dormir en buena parte del archipiélago, sobre todo en zonas del interior de las medianías. Las temperaturas son bastante frescas, donde los termómetros marcan 20 grados o más en las costas, prácticamente al lado del mar. En los próximos días lentamente irán subiendo las temperaturas y bueno, hay que pensar que estamos en verano, estamos en el mes de julio. Es bastante normal y vamos a ver hasta dónde llegan esas temperaturas. Parece que va a ser un ascenso progresivo a lo largo de toda la semana y bueno, que pueden llegar a valores elevados. Vamos a ver si se confirma esa predicción, porque sí que es cierto que la semana pasada apuntaba que desde el martes ya se disparaban, pero parece que no va a ser así, que va a ser un aumento progresivo
Y bueno, tendremos ambiente veraniego a lo largo de toda esta semana bajo el régimen de los vientos alisios, el dominio del alisio, que sí que es cierto que cobrará un poquito de fuerza en unas islas a partir del miércoles y en otras a partir del jueves aumentará un poco el viento, que también es normal que haya viento en esta época del año, no que esté tan calmado como lleva parte del fin de semana y como el que vamos a tener a lo largo de la jornada de hoy. Bueno, pues en un ratito seguimos hablando contigo, que además hay fiestas de por medio y a la gente le interesa saber cómo va a estar el tiempo y también el mar, para alguna embarcación marítima, que en un ratito, bueno, hablaremos de ello. 6:49, gracias Vicky. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, como digo, 6:49. 6:52 minutos de la mañana, aquí continuamos en la sintonía de la Radio Canaria, también a través de la pantalla de Televisión Canaria, y vamos ya con la prensa, nos dirigimos al kiosco. Carlos García, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Estíbaliz. Bueno, este lunes prensa muy variada en Canarias, aunque sí quizás destaca el tono festivo y deportivo, ¿verdad? Sí, Miquel Merino es portada en Prensa Ibérica en ambas provincias, fotografía principal en la provincia. El héroe de España en el Mundial advierte que para ganar a Francia deberemos dar nuestra mejor versión, es lo que él dice. Además comenta que en Las Palmas aprendió a hablar con acento canario. Esta es la curiosidad que nos comenta. Bueno, como saben, su padre Miguel Merino militó en la Unión Deportiva entre el 97 y el 99. El título de portada del diario de Las Palmas es en relación a los datos del IRPF en Canarias. Crecen los ricos y la clase media se ralentiza. Aumenta el grupo con ingresos superiores a los 60.000 euros al año. Un 37% más declara ganancias superiores a los 600.000 euros anuales. Casi 6 de cada 10 contribuyentes por debajo de los 21.000 euros. Espacio para festividades también, como comentaba Estíbaliz. La romería de San Benito Abad reúne en Aguere a más de 20.000 personas, recoge Diario de Avisos. Una gran marea de tipismo con 70 carretas, más de 40 agrupaciones folclóricas y numerosas parrandas rinden homenaje a las tradiciones isleñas en una cita más fresca que en otros años. De eso da fe, ¿no? Iba a decir eso justo, que doy fe y es de primera mano. Carlos. Ahí estuve. Fotografía de portada del santo a su salida de la iglesia de San Benito y fotografía de portada también en el día a esta festividad. El título en este rotativo, sin embargo, habla de los primeros efectos del nuevo plan rector del Parque Nacional del Teide. Dice que cambian los rodajes por la ciencia. El Cabildo pues concede 8 autorizaciones para la filmación de películas y sesiones fotográficas en el primer semestre, frente a las 56 del año pasado. Los permisos para investigación se incrementan y alcanzan la 30 hasta junio. En Canarias 7, por terminar, habla pues de la caída en las llegadas a las islas de menores migrantes, que están permitiendo, dice, mejorar la atención. En muchos de los recursos de acogida, la ocupación en estos momentos ronda el 60%. Bueno, se encuentra la prensa en las islas. Las primeras páginas de la prensa nacional pues pone el foco en lo que ha acontecido en los últimos días en cuanto a ese incendio en Almería, Carlos, ¿no? Sí, me duele mi pueblo, titula El Mundo. Los residentes pues empiezan a volver a sus casas en medio de la destrucción. También menciona que el 80% de los municipios en riesgo, incluidos los Gallardos, no tienen plan de emergencia. Fotografía de 2 residentes mayores regresando a sus domicilios en las cercanías de Bédar, son afectadas por estos fuegos. En el día también se hacen eco de relatos en primera persona de estos incendios, pero destacamos su titular. En 2027 puede haber 500.000 nacionalizados nuevos con derecho a voto. Es cita directa del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. También espacio para la selección francesa, que estalla contra el expresidente Mariano Rajoy por cuestionar que los jugadores de origen africano sean franceses. El país galo tacha de racista e inaceptable un artículo del expresidente. Bueno, pues así viene la prensa en este lunes 13 de julio, portadas muy variadas, pero sí muy pendientes de lo que ocurre en Almería, donde poco a poco esos vecinos han ido volviendo a sus casas en la zona de Los Gallardos. Nos vamos también a lo que más se comenta, y hoy se habla. Eugenio González, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Estíbali, buenos días. Esas polémicas, ese polémico artículo de opinión que ha publicado el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, ¿no? Sí, es casi como cronista deportivo. Rajoy escribe crónicas de deporte en el debate, pues hablando de fútbol, y la ha liado parda, como también ha contado ahora Carlos en el repaso por las portadas de los periódicos, porque casi una crisis diplomática España-Francia a raíz de lo que ha publicado Rajoy en la columna, como te digo, en el debate sobre la selección gala, en la que decía que tiene un altísimo nivel, eso sí, sin franceses. Esto es lo que venía a decir en grosso modo Rajoy, que ha molestado mucho,
Por ejemplo, hay una cascada de reacciones, Estíbaliz. El ministro del Interior de Francia, Laurent Núñez, ha calificado las palabras de Rajoy sobre los jugadores de la selección gala como absolutamente inaceptables. Si esa declaración dice es exacta, es absolutamente inaceptable lo que ha dicho, no refleja en absoluto lo que es Francia. El ministro francés también ha defendido la diversidad de su país, un lugar donde dice todo el mundo puede desarrollarse. Por si fuera poco, también la Embajada de Francia en España también se ha pronunciado vía comunicado, ha publicado en el que dice que sin querer entrar en la polémica, recuerda que de los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia, pero que los 3 que nacieron en el exterior son franceses también. Esta es la aclaración que ha hecho la Embajada. Aquí en España, bueno, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también ha tirado, en este caso, vía X, y también allí ha reaccionado a las palabras de Rajoy a través de esta publicación que te cuento. Ha criticado que se mida la pertenencia de un lugar por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de la piel. Dice Sánchez que España es de quien la ama y la trabaja, no de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas. Textualmente, esto es lo que ha dicho Pedro Sánchez. Y por si faltara alguien, pues ya sabes que el más tuitero de todos es Óscar Puente, el ministro, que también, él tampoco se iba a guardar aquí su opinión. Ha dicho textualmente, ha sido, digamos, bueno, te lo leo, ha publicado un tuit en el que califica a Mariano Rajoy de, y es textual, soquete postfranquista corrupto. Así ha definido, en este caso, Óscar Puente, lo que ha dicho, y en este caso Rajoy, en relación a si los jugadores franceses nacieron en Francia, ¿no? Bueno, cierta tensión diplomática, como dices, y hoy creo que se ven las caras Pedro Sánchez con Macron. Sí. Entonces, será un momento para limar asperezas en función de estas palabras que ha dicho Mariano Rajoy, ¿no? También habrá un encuentro porque va a acudir, que mañana también es un día importante en Francia, el 14 de julio, allí se van a ver qué ocurre y a ver qué pasa, y a ver si esto se apaga esta polémica o se enciende aún más todavía. Bueno, pues veremos qué ocurre en ese encuentro esta tarde en Francia. En cualquier caso, vamos ya con nuestra página de cultura, Carlos García, porque tenemos estreno de álbum, de EP. Sí. Claro, porque ahora se llama EP, ¿no? Ahora se llama EP, bueno, es como un álbum pero reducido. La cantante Miriam Reyes lanza su nuevo EP titulado 528 hercios. Ha elegido pues este mes de julio para estrenar también esta canción dentro del EP, De Punta del Hidalgo, que es lo que escuchamos, una canción estrechamente ligada a uno de los momentos más especiales de su trayectoria, y es que por segundo año consecutivo la artista será la encargada de poner voz a la ofrenda dedicada a la Virgen del Carmen en Punta del Hidalgo, uno de los actos más destacados de las fiestas de esta localidad costera de La Laguna, en Tenerife. Y ya se han publicado los artistas y los horarios del Cook Music Fest en Santa Cruz de Tenerife. Ya saben, será a partir del 16 de julio y hasta el 18. El cartel es muy completo, como no nos da mucho tiempo porque vamos a llegar ya al boletín, simplemente destacar que van a estar entre otros Mike Tower, Don Omar, Farruko, Chayanne, Gente de Zona, Luis Enrique y Elvis Crespo, que es quien estamos escuchando. Se perdió la guitarra, ¿no? Elvis Crespo en Barcelona. Se le perdió la guitarra, luego comentaremos más sobre eso porque trae tela el asunto. Madre mía, me acordé de Luis Morera, que también perdió su guitarra en su momento. Cuando tú me besas, me siento en el aire, por eso cuando te veo, comienzo a besarte, y si te despegas, yo me despierto de ese rico sueño. Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Hoy se sucederán minutos de silencio, muestras de solidaridad desde Canarias hacia Almería, el silencio que nos deja el vacío de las personas fallecidas en el incendio de Los Gallardos. El verano lamentablemente tiene ese lado cruel. Lo ocurrido en Almería deja una herida abierta porque detrás de cada hectárea calcinada hay hogares, animales, cultivos, recuerdos y lo más doloroso, vidas humanas que nunca podrán recuperarse. No existe cifra capaz de medir el vacío que deja una tragedia así, y Canarias también lo recoge en su historia. No debemos esperar a que llegue la tragedia cuando ya todo está perdido. Quizás la prevención no vende titulares, pero salva vidas. Cuidar nuestros montes, invertir en gestión forestal, educar en el respeto al medio ambiente y asumir una responsabilidad compartida debería formar parte de nuestra rutina, igual que protegemos nuestra casa ante la llegada de una tormenta, por ejemplo. También conviene recordar el trabajo de quienes se enfrentan al fuego, porque son el verdadero rostro de la esperanza cuando todo parece perdido. Cuidar nuestros bosques supone un acto de amor hacia quienes vendrán después de nosotros, una herencia de nuestros mayores que deberíamos devolver intacta a nuestros hijos. Es lunes 13 de julio y así continúa De la noche al día. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Pero este lunes también nos trae otras noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día.
Bueno, nuevo desahucio, Raquel, en Las Palmas de Gran Canaria. Sí, un nuevo desahucio en la capital Gran Canaria que podría dejar hoy a 4 familias en la calle. Derecho al Techo asegura que el nuevo alzamiento programado para hoy afecta a 11 personas en el barrio de San Roque, 4 de ellas menores de 8, 9, 10 y 14 años. Sin alternativa, la plataforma exige la paralización de este desahucio e insta a las administraciones públicas a intervenir. Sofía Olivares, de Derecho al Techo. Es otro caso de un propietario al que se le quita la vivienda, se hace una ejecución hipotecaria, pero esa persona, sabiendo este proceso y sabiendo que le han retirado la titularidad de la vivienda, ha seguido cobrando alquiler a los que eran sus inquilinos. Bueno, y Lanzarote confía resolver esta semana o la siguiente el centenar de expedientes de dependencia pendientes. La isla con mayor retraso en la tramitación de los expedientes de dependencia podría resolver los 128 pendientes en los próximos días, de acuerdo con la directora general de Dependencia del Gobierno de Canarias, Concepción Ramírez. Actualmente solamente nos quedan 128 personas por valorar y la estimación es que la próxima semana, entre la próxima semana y la siguiente, nos encontremos al día. Colapso en el parking del aeropuerto de Tenerife Sur. Decenas de guaguas turísticas han quedado este pasado sábado atrapadas en el parking de este aeródromo del sur de Tenerife debido a las nuevas medidas adoptadas por AENA. La Federación de Empresarios del Transporte denuncia que las nuevas barreras del parking de guaguas en Tenerife Sur y también en Lanzarote están generando retrasos de hasta 30 minutos. El origen de estos problemas está en la tasa impuesta por AENA para el parking de las guaguas discrecionales. José Ángel Hernández, secretario general, que cree que los argumentos de la empresa aeroportuaria no están justificados. Según AENA, dice que tiene como objetivo reordenar el servicio de guagua en los aeropuertos canarios, y es que en los aeropuertos canarios no había ningún problema que reordenar, es decir, no teníamos ningún problema que arreglar, y ahora sí tenemos un problema, por lo cual evidentemente la tasa no tiene ninguna funcionalidad de reordenación. Rescatadas 276 personas migrantes este fin de semana en las costas de Canarias. La llegada de 3 cayucos a Canarias este fin de semana eleva a 276 el número de migrantes auxiliados en 24 horas en las costas del archipiélago. Salvamento Marítimo auxiliaba en el Hierro a una patera escorada con 131 personas y otra embarcación con 9 ocupantes alcanzaba las costas de Lanzarote. La última embarcación era socorrida al sur de Gran Canaria con 134 migrantes a bordo, 50 posibles menores de edad. Prisión provisional para el conductor del coche que atropelló mortalmente a un hombre en Las Palmas de Gran Canaria. El conductor que atropelló a un hombre el jueves de la pasada semana en la carretera de Almatriche y le causó la muerte ha ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza tras pasar a disposición judicial por hasta 4 presuntos delitos. Está investigado de homicidio por imprudencia grave, conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas, conducción temeraria y abandono del lugar del accidente. Y San Benito Abad reúne en la laguna a miles de romeros. La romería regional de San Benito ha vuelto a convertir este domingo a San Cristóbal de la Laguna en el epicentro de las tradiciones canarias. La celebración, considerada la romería más representativa del archipiélago y la única con carácter regional, ha reunido a miles de romeros, agrupaciones folclóricas, carretas, ganado y colectivos procedentes de todas las islas para rendir homenaje al patrón de los agricultores. A San Benito, como todos los años, para acá. Sí. Hay que bailarle al santo, pues venimos a bailarle. Esto al final es hermanamiento entre islas, que es lo importante, que venimos aquí a Laguna, que hacía un montón de años que veníamos, por lo menos 15. Y mirando al exterior en Venezuela, ya se superan los más de 4.000 muertos por los terremotos. Sí, el doble terremoto de Venezuela del 24 de junio deja más de 4.000 muertos y 16.000 heridos. Más de 18.000 personas han perdido sus casas, un número que las autoridades creen que subirá a medida que avance el proceso de inspección de las edificaciones. Jorge Rodríguez es el presidente de la Asamblea Nacional. 4.333 personas fallecidas, 16.740 heridos, 6.462 personas rescatadas van 1.203 réplicas de sismos desde la tarde del 24 de junio. Hay momentos que no pueden esperar. Ese viaje pendiente, esa reforma, ese nuevo comienzo. En Caja 7 escuchamos tu plan y lo hacemos posible contigo. Porque cuando confías en tu proyecto, nosotros confiamos en ti. Caja 7. Transformamos confianza en progreso para Canarias. Más información en cajasiete.com/préstamos.
Y vamos ya con los deportes porque hoy conoceremos definitivamente la decisión de Aitor Sanz, capitán del Club Deportivo Tenerife. Adrián Brito, buenos días. Muy buenos días, así es, a la 1:15 del mediodía Aitor Sanz dará una rueda de prensa dando a conocer finalmente si continuará o no la próxima temporada en el conjunto blanquiazul. Todo apunta a que anunciará su retirada y se quedará en un puesto dentro del propio Club Deportivo Tenerife. También contamos en el conjunto tinerfeño que se ha anunciado el fichaje del extremo Víctor Moreno para las próximas 3 temporadas. Llega procedente del Villarreal B y disputó la pasada temporada en la Cultural Leonesa en la segunda división. Mientras tanto, hoy mismo arranca la pretemporada en la Unión Deportiva Las Palmas tras haber puesto punto y final a los reconocimientos médicos. El nuevo míster de los amarillos, Rubén de la Barrera, dirigirá su primera sesión de entrenamiento. En baloncesto, la Laguna Tenerife ha anunciado la llegada del pívot estadounidense Ethan Happ, quien llega procedente del San Pablo Burgos y cuenta con pasado en las islas, habiendo jugado en el Granca a las órdenes de Jaka Lakovic. Y en el Dreamland Gran Canaria, fin de semana de anuncios con la despedida de Nico Brusino, quien ya es nuevo jugador del Casademont Zaragoza, mientras que también se ha anunciado la llegada del escolta uruguayo Joaquín Rodríguez. Y sigo leyendo mensajes que ustedes nos mandan, 628 51 51 51. Buenos días, equipo. Loli, hoy amaneció cielos despejados, 14 grados y todo mojado por la de escarcha. Feliz inicio de semana. Esto es Loli desde La Esperanza, en la isla de Tenerife. Y buenos días, equipo, desde la isla colombina. Buen tiempo, equipo de la noche al día. Bueno, pues la isla colombina en La Gomera, como dicen, buen tiempo. Lo resumen solo con esas dos palabritas y yo creo que también es un buen resumen. Vicky Palma, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbal. Bueno, y por lo pronto temperaturas agradables, algunas nubes, eso sí, algunas horitas también de sol y con nuestro viento alisio como protagonista, Vicky. Sí, el que vamos a tener viento alisio entre flojo y moderado es lo que favorecerá que se puedan formar algunas nubes de las que nosotros llamamos de evolución. Ahora mismo los cielos lucen en general pues prácticamente despejados en todo el archipiélago. Hay algunas nubes en el entorno de las islas, pero poco importantes. A medida que avance el día, pues veremos crecer esas nubes en puntos del interior, pero vamos a poder disfrutar de horas de sol, de temperaturas muy agradables, las máximas en torno a unos 28 grados. El alisio va a soplar entre flojo y moderado, y si decidimos acercarnos a la costa, en principio, pues no debería haber ningún problema. El mayor oleaje lo encontramos en alta mar, entre las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife. En las playas y en las zonas de costa las olas más grandes no van a llegar al metro de altura. Hay que de todas formas extremar la precaución porque además hay un poquito de mar de fondo de sur en las costas del sur del Hierro, de La Gomera, de Tenerife y de Gran Canaria, que es un mar de fondo poco habitual, que lo vamos a tener hoy, que no es mucho, pero sí que cambiará la dirección de las corrientes y el arrastre en esas playas, así que hay que extremar la precaución. Claro que quizás estamos acostumbrados al mar del norte, pero estás diciendo que hay complicaciones también en el mar del sur, ¿no? Sí, un poquito más de fondo de sur. Lo que notaremos es cambios en la dirección de los arrastres y de las corrientes en algunas zonas de costa y de playas, y bueno, hay que extremar la precaución aunque el mar esté pues prácticamente en calma. Bueno, decías que subían las temperaturas, ¿no?, de forma progresiva en los próximos días, ¿verdad, Vicky? Sí, esperamos que vayan subiendo de forma progresiva las temperaturas. Bueno, parece que acabaremos teniendo bastante calor, pero de momento esta semana irán subiendo poco a poco, que es una buena noticia, no de golpe como apuntaban los modelos la semana pasada, y lo que vamos a tener es ambiente veraniego con un poco más de viento, probablemente ya a partir del miércoles, pero que tengamos viento alisio intenso en esta época del año es lo normal. Lo que no es tan normal es que hayamos tenido tan poco viento durante el fin de semana y que tampoco vayamos a tener mucho viento ni hoy ni en la jornada de mañana. Que por cierto, antes te preguntaba también por el estado de la mar, porque estamos pendientes, por ejemplo, mañana se produce esa romería marítima, esa embarcación de la Virgen del Carmen de Puerto de la Cruz, pero luego también de cara a la festividad de la Virgen del Carmen habrán otras embarcaciones. Vicky, ¿cómo se va a portar el mar? Bueno, pues en principio no parece que vaya a haber ningún problema. Sí que es cierto que, por ejemplo, el día del Carmen en la costa, toda la costa norte, oeste y parte de la costa noroeste en Lanzarote, en el entorno de La Graciosa, al norte del Hierro, en algunos puntos de costa de Gran Canaria, donde más va a soplar el alisio, es decir, los puntos del sureste y del noroeste, sí que nos podemos encontrar oleaje, pues superando el 1,5 metros de altura. Veremos si aumenta un poquito más. Casi todo es oleaje generado por el viento,
pero hay que esperar a ver cómo evoluciona la semana. Sí que sabemos que el viento va a aumentar y eso puede generar pues algún que otro pequeño problema para estas embarcaciones. En principio mañana en el puerto de la Cruz no, un poco por lo que se ve en la predicción meteorológica, pues sí que en algunas zonas de costa también del sureste de Tenerife y al día 16 por la tarde-noche, pues también aumentará la altura del oleaje generada por esa presencia de viento alisio intenso, que irá más a lo largo del día 17. Esperemos que no haya ningún problema, que la Virgen del Carmen ya se encargue de poder salir, que la paseen por las distintas zonas del archipiélago con buen estado del mar. Pues Vicky Palma, que pases un buen día. Gracias. Igualmente, buenos días. Nos situamos ya en la sala del 112 para ver cómo ha transcurrido la noche, estas primeras horas de la mañana. Armando Camino, su portavoz. ¿Qué tal? Muy buenos días, Armando. Buen día. Bueno, destacar una colisión, ¿no?, de tráfico anoche. Efectivamente, alrededor de las 10:30 de la noche, la colisión de 3 automóviles en la autopista TF2, en el kilómetro 5, con dirección norte. En La Laguna se saldó con 3 heridos de diversa consideración, trasladados por el Servicio de Urgencias Canario a diferentes centros hospitalarios. Intervinieron también en el incidente bomberos de Tenerife, Servicio de Carreteras y Guardia Civil. Además, conviene recordar, se mantiene vigente la prealerta por riesgo de incendios forestales en Islas Occidentales y en Gran Canaria. Pues gracias, Armando, que tengan un buen día. Muchas gracias y buen día. Y nos fijamos también en el tráfico. Hasta hora de la mañana miramos los mapas, en este caso en la autopista TF5 entre Los Naranjeros y el aeropuerto Tenerife Norte se registra abundante tráfico en dirección Santa Cruz de Tenerife, algunas retenciones en ese lugar. En el resto de las vías de la isla de Tenerife se circula con total normalidad. En cuanto a la isla de Gran Canaria, solo un pequeño tramo de Telde entre Playa Melenar a La Garita, bueno, pues se circula con abundante tráfico, nada complicado en dirección Las Palmas de Gran Canaria, pero en el resto de las vías de la isla de Gran Canaria, como decimos, también se circula sin ningún tipo de complicación. Y aquí también hago referencia a una imagen de una pitaya que nos manda Luigi desde Fuerteventura. Se ve que le va bien la cosecha. Y también a José Díaz de Tejuate, de Fuerteventura, que nos manda una imagen de su coche donde marca 19 grados a esta hora de la mañana, con el cielo totalmente despejado y habiendo también esas luces del amanecer. Bueno, un saludo para José Díaz. Y vamos ya también con lo que marca la agenda de este lunes, 13 de julio. Eugenio González, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, Steve. Bueno, Pedro Sánchez visita la zona afectada por el incendio de Los Gallardos, sí, ¿no? Tremendo lo que ha ocurrido, lo que sigue ocurriendo en esta zona de Los Gallardos, en Almería. Como tú dices, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, esta mañana visita las zonas afectadas por el incendio de Los Gallardos en Almería, que ha causado la muerte de al menos a 13 personas y ha quedado estabilizado tras calcinar 7.000 hectáreas. Sánchez va a visitar la zona acompañado por la vicepresidenta tercera del gobierno y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Sara Agassen. El presidente pues va a acudir al puesto de mando avanzado de Turre y va a mantener allí un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencia y de coordinación que trabajan en la zona afectada por el incendio de este pasado jueves. Recuerden, la última cifra, por el momento son 13 las personas fallecidas en este incendio que ha quedado estabilizado tras calcinar 7.000 hectáreas. Por cierto, Estíbaliz, que aquí en Canarias, en este caso en Tenerife, la presidenta del Cabildo y el Cabildo de Tenerife han convocado un minuto de silencio por las víctimas de este incendio forestal, en el que va a asistir, como te digo, la presidenta del Cabildo, Rosa de Dávila, y miembros de la corporación en ese minuto de silencio por el incendio forestal de Almería. Bueno, eso en cuanto a ese incendio, que por cierto, yo antes te comentaba que Sánchez viajaba a París, pero estaba viendo aquí que es el 14 de julio para asistir a ese desfile, ¿no?, en los Campos Elíseos, y bajará para celebrar, estaba viendo aquí... bueno, ya después lo busco porque se me acaba de ir la imagen de la pantalla. Bueno, hoy conoceremos también datos sobre la coyuntura económica de Canarias. Sí, veremos el comportamiento que tendrá la economía aquí en Canarias. En concreto, CaixaBank y el Círculo de Empresarios de Lanzarote y el Círculo también de Empresarios de Gran Canaria van a presentar el estudio La economía de la provincia, en este caso de Las Palmas, en gráficos de 2025. También clave económica, sepan que esta mañana el alcalde de Santa Cruz de Tenerife va a presentar junto al presidente de la Federación
Diputación de Áreas Urbanas de Canarias, Abbas Mujir, la 6ª edición de la campaña Bonos Consumo Santa Cruz. Veremos también los detalles de esta campaña, que lo que fomenta es el comercio, en este caso en la capital tinerfeña. Y declara el primer abogado de Ábalos en el caso Leire. Sí, la semana va a ser intensa, una semana más va a ser intensa. En este caso concreto, Estíbaliz, te cuento que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Apedrás, va a tomar declaración hoy, en esta jornada, como testigo al primer abogado del exministro José Luis Ábalos en el caso Koldo, José Arribal Álvarez, que así se llama este abogado, a quien Leire Díaz habría ofrecido que el PSOE abonase sus honorarios que finalmente pues no había percibido. Lo cierto es que el magistrado, que esta semana te decía que enfrenta una ronda de interrogatorios decisiva en esta causa con las declaraciones el jueves, es un día importante el jueves, como imputados de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y de su DAO, Manuel Llamas, que han citado, como te digo, hoy al que fuera abogado de Ábalos. Por tanto, una semana intensa en estas declaraciones, a ver qué de cara hoy el que fuera abogado de Ábalos en esta serie que casi ya parece casi de una telenovela, ¿no? Pues sí, la verdad es que no para Folletín. capítulo a capítulo. Bueno, en cualquier caso sí que ahora lo he encontrado. Sánchez acudirá al desfile militar del 14 de julio, que se celebra en París con motivo de la Fiesta Nacional de Francia, pero sí que es verdad, ya esta noche estará participando de una cena de jefes de Estado y de Gobierno que ofrece el presidente de la República, Emmanuel Macron. Y todo en el día que coincide España-Francia, y después de la que ha montado Rajoy, que te he contado antes con esa crónica periodística, cosas se ¿no? acumulan en esa cena, sobre todo, Desde ¿no? luego. ¿De qué se hablará? A ver si se va a atragantar alguno. Bueno, a partir de las 11 de la mañana llega la Alpifa. ¿Con qué contenido, Eugenio? Como siempre, muy pegados a la actualidad, Estíbaliz, y más allá de la actualidad, también la curiosidad con la que vamos a acabar hoy el programa. Dos cosas. ¿A ti los mosquitos te pican mucho en verano? Porque hay personas a las que los mosquitos como que la traen, ¿no? Sí, a mí no, yo no la traigo tanto. Alguno no. que me pica de vez en Qué cuando, suerte pero no. tienes. Pero es verdad que a otros en mi casa le pican más que a mí. Bueno, a mí también me pican mucho. Hoy vamos a hablar sobre esto. ¿Por qué? Porque hay personas en las que los mosquitos pues se saben más que otros. Vamos a hablar con una farmacéutica experta en demofarmacia. Y luego también, ya para cerrar el programa, en torno a la 1, vamos a aprender a reírnos de nosotros mismos, porque a veces nos cuesta mucho esto de los memes, esto de no tener sentido del humor, ¿no? Pues vamos a hablar del sentido del humor y de saber y de aprender a reírse de uno mismo, que es muy importante, para que no te afecte muchas cosas. Pues será interesante saberlo. Bueno, escuchamos todo de 11 a 1, como siempre. Pues a partir de las 11 de la mañana te escuchamos. Gracias, Gracias, Eugenio. adiós. Un saludo. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Y llegado a este punto, 7 y 18 minutos de la mañana, seguimos en directo en esta sintonía de la Radio Canaria, también a través de la pantalla de televisión canaria. Saben ustedes que ya se da por cerrada esa comisión de investigación del conocido caso Mascarillas en el Parlamento de Canarias, y habiendo aprobado un dictamen, se concluye con la publicación de 22 recomendaciones. Hoy será uno de los asuntos que vamos a abordar, entre otros, junto a Vidina Espino, que es diputada de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias. Vidina Espino, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, ¿cree que con la comisión de investigación ya culminada ha servido realmente para esclarecer lo ocurrido, señora Espino, o han quedado demasiadas preguntas sin responder? Nosotros creemos que sí, que el trabajo ha servido, un trabajo de 2 años, de decenas de comparecencias, de analizar también decenas de documentos, las reuniones celebradas en ponencia. Se ha hecho un trabajo riguroso y creo que hemos podido llegar a arrojar luz sobre lo que pasó en aquel momento. Nosotros en ningún momento como comisión hemos cuestionado la gestión sanitaria de la pandemia ni todo lo que se hizo bien durante aquellos meses, sino lo que hemos querido analizar es que si al amparo de esa situación excepcional que todos vivimos, pues se tomaron decisiones políticas que no fueron a favor del interés general, que fueron contrarias al interés general en la gestión de los recursos públicos. Y la comisión se abre o se inicia porque de la contratación que hizo el Gobierno de Canarias durante la etapa de la pandemia, en contratos de emergencia, que son esos contratos que se hacen de forma directa sin concurso, pues más de 20 millones de euros de ese dinero está siendo investigado por la justicia. Y era nuestra obligación ver si había, más allá de lo que decidan los tribunales, responsabilidades políticas, y hemos visto que sí, que hubo una intervención directa de determinados políticos en la gestión de esos contratos y que además se intentó después ocultar la verdadera implicación política que hubo en esas gestiones. El caso es que las conclusiones aprobadas sitúan al expresidente Ángel Víctor Torres como principal responsable político. ¿Ahora qué? ¿Esperan que ocurriera después de aprobar este dictamen, señor Espino? Pues como mínimo pedir perdón por parte de Ángel Víctor Torres si él sigue pues en ese relato ficticio de que no tuvo nada que ver con la gestión de esos contratos, y nosotros por la documentación que hemos analizado
en la comisión, pues evidentemente sí que tuvo mucho que ver. Nosotros hacemos responsables a los consejeros, a los responsables de la Consejería de Sanidad, cuando se formalizaron esos contratos y se pagaron. Hablamos de los contratos de soluciones de gestión de Megalab, que son los vinculados a la trama de Koldo, Ábalos y Aldama, y también del caso RR7, a los responsables de la Consejería de Sanidad, Antonio Olivera, viceconsejero de Presidencia y mano derecha de Torres, por su implicación directa en las gestiones, sobre todo en las gestiones de los contratos con soluciones de gestión y Megalab, y por supuesto también Ángel Víctor Torres por su implicación directa también en esos contratos. En este caso él tuvo una parte muy activa para que se pagaran las facturas a pesar de las advertencias de los funcionarios, llegando incluso a presionar a una funcionaria para que se pagaran esas facturas. Y luego lo que nos parece también sumamente grave, que se faltara la verdad en la comisión de investigación, porque tanto Olivera como Torres nos aseguraron que ellos no tuvieron nada que ver con estos contratos. Y que faltaron a la verdad. Y faltaron a la verdad, porque luego en las comunicaciones que recoge el informe de la UCO, pues queda evidente por esas comunicaciones continuas que tienen con Koldo: estoy encima de tu pago. En el caso de Olivera cierra incluso la compra de soluciones de gestión con Koldo, por lo tanto el papel fue muy activo, fue evidente, y luego, como digo, se intentó ocultar esa verdadera implicación política. El caso es que el Partido Socialista sostiene que todo responde a una estrategia de desgaste político, que se trata de un informe sectario, manipulador, tendencioso, y que incluso ya había prácticamente una sentencia escrita antes del desarrollo de esa comisión. ¿Usted qué opina? A mí me gustaría que todo el que pueda que lea el informe. Yo sé que es un informe extenso, son unas 100 páginas, pero son 2 años de trabajo, un trabajo riguroso. Todo lo que hemos puesto en el informe nos hemos preocupado y ocupado de que esté o bien en la documentación, o sea, que exista documentación que avale esas afirmaciones, o bien que sean pues testimonios que han dado los comparecientes, ¿no? Hay comparecientes de otras empresas que en absoluto recibieron el trato de favor y de privilegio que recibieron estas otras empresas, por ejemplo, de la trama de Koldo. Si uno ya tiene como decía el Partido Socialista, pues una decisión o un objetivo de antemano, pues no está 2 años trabajando en una comisión con decenas de comparecientes, analizando información, preocupándote, llamando a los implicados. Podían haber contado la verdad en la comisión de investigación y no quisieron hacerlo. Recordemos que el Partido Socialista y Nueva Canarias impidieron la pasada legislatura que pudiésemos tener una comisión de investigación. Ni siquiera dejaron debatir en el Pleno del Parlamento de Canarias la necesidad de abrir esta comisión de investigación. Cara vistas las conclusiones son evidentes, porque pone de manifiesto la responsabilidad política que hubo, y no solo por eso, sino por la parte que decía de las recomendaciones que hace también la comisión, que creemos que son muy relevantes. ¿Qué recomendaciones, por ejemplo, destacaría? Pues entre las recomendaciones tiene que haber un mayor control en lo que se trata, en lo que son los contratos de emergencia. O sea, porque estemos en una situación de emergencia, no todo vale. No vale contratar con una empresa que no tiene solvencia o que no se ha dedicado nunca a este sector sanitario, que no ofrece ninguna garantía, que se le adelanta 4 millones de euros. Es decir, si hubiese habido un mayor control en esos contratos de emergencia, pues en gran medida se podía haber evitado, por ejemplo, el caso RR7. Y otra cosa que nos parece muy importante es la transparencia, es decir, lo que aquí se ha intentado, lo que han intentado los responsables del gobierno anterior es lavarse las manos y hacer responsables a los funcionarios, decir que todas las decisiones fueron exclusivamente técnicas, cuando hemos visto que no ha sido así. Entonces nosotros sí que pedimos que tiene que quedar perfectamente claro quién decide, o sea, tiene que quedar en expediente constancia de quién decide el proveedor que va a contratarse por emergencia y quién decide los pagos. O sea, tiene que haber, digamos, una trazabilidad de quién va tomando las decisiones, porque lo que se ha intentado aquí es ocultar quién ha ido tomando las decisiones. De hecho, existía un órgano reglado para gestionar las emergencias en Canarias, con un decreto que ya existía desde el año 2012, y sin embargo el gobierno de Ángel Víctor Torres, ese órgano reglado que sí estaba funcionando mientras era consejera la señora Cruz Oval, una vez que cesada Cruz Oval, se crea
un supuesto comité de gestión, un órgano paralelo o opaco que realmente nunca se llega a constituir jurídicamente, que no se recogen actas y que por lo tanto no se sabe quién toma las decisiones ni cómo toman las decisiones. Y ese órgano opaco, paralelo a la administración real, es el que permite también actuar con esta falta de control. Por tanto, lo que creemos fundamental es que tienen que existir órganos reglados, formales, que recojan actas sobre las decisiones y que se tiene que dejar muy claro en los expedientes quién decide con qué proveedor se contrata y cómo se formalizan esos pagos. ¿Y qué se sabe del dinero que nunca se pudo recuperar de RR7? Pues nos hemos encontrado con una dificultad que también es una recomendación que hace la Comisión, y es que la ley tributaria estatal no permite a la agencia tributaria darnos esa información ni aun siendo una comisión de investigación. Se supone, así nos lo ha afirmado la Agencia Tributaria Canaria, que ha estado trabajando en recuperar ese dinero, pero a día de hoy no podemos saber si ese dinero se ha recuperado o no, porque, como saben, todo lo que tiene que ver con... Pues se supone que cuando acabe el procedimiento de recuperación de ese dinero, que todavía está abierto, se podrá saber, y sobre todo también cuando haya algún tipo de sentencia judicial. No olvidemos que tanto el caso RR7, que son los de los 4 millones de euros que se entregaron por unas mascarillas falsas, que se adelantaron y que luego además se dio una marcha atrás a un contrato extinguido para dar una nueva oportunidad a esa empresa, algo que la Fiscalía Anticorrupción tachó de grotesco. Eso se sigue investigando, en este caso en la Fiscalía Europea, y luego se sigue investigando también, porque se juega aquí a la confusión bastante por parte de algunos, lo que tiene que ver con los contratos de mascarillas con Canarias, de soluciones de gestión, y también con Megalab, con las empresas de la trama de Koldo Aldama. Se sigue investigando en la Audiencia Nacional. De hecho, el Tribunal Supremo, en la sentencia del caso Ábalos, deja claro que no ha entrado a enjuiciar los contratos con Canarias porque siguen en otra investigación, en otra causa que sigue abierta en ese momento. ¿Qué insinúa entonces, señora Espino? ¿Qué podría pasar? No, lo que quiero decir es que más allá de lo que digan los tribunales de justicia, porque esto se sigue investigando, y creo que, hombre, la justicia tiene unos medios para llegar a determinar determinadas cuestiones, sobre todo si ha habido delito, pero también para esclarecer determinados hechos cuando se pronuncia la justicia, tanto la Audiencia Nacional o en este caso la Fiscalía Europea, lo que tiene que ver con RR7. Entiendo que gracias a esa investigación sabremos lo que ha pasado con ese dinero. Lo que pasa es que el día de la votación del dictamen en el Parlamento de Canarias, la votación fue muy ajustada. ¿Qué lectura hace políticamente, señora Espino? Bueno, yo sinceramente creo que lo que pasó fue una auténtica vergüenza por parte del Partido Socialista de Nueva Canarias. En este caso, pues también la agrupación socialista Gomera sorprendentemente siguió al Partido Socialista en esta actitud tan antidemocrática de tú participar en un debate, tú dejar clara tu postura, porque es lo que hicieron, los tres partidos intervinieron, y luego marcharse y no querer ni siquiera escuchar lo que teníamos que decir los grupos que defendíamos el dictamen. O sea, eso a mí me parece de una falta de democracia absoluta. Es decir, yo voy allí, cuento lo mío, pero luego me voy y no te quiero escuchar. O sea, como mínimo creo que se tenían que haber quedado a escuchar. Yo creo que el verdadero circo, ¿no?, que tanto se ha acusado a la Comisión de Circo, creo que el verdadero circo lo montó el Partido Socialista en el Pleno el otro día. Hablaba sorprendentemente, la agrupación socialista Gomera también abandonó el hemiciclo en ese momento de la votación. ¿Le sorprendió realmente o era un escenario que se contemplaba? No, nosotros nos cogió absolutamente por sorpresa, porque lo más sorprendente es que el Partido Socialista Nueva Canarias y la agrupación socialista Gomera estuvieron a favor de las reglas de la Comisión de Investigación, han estado participando en todos los trabajos, en ningún momento ha habido queja de el trabajo que se estaba haciendo, o sea, absolutamente nada, y de repente actuaron de esa manera. Es que ni siquiera habían advertido que ellos no estaban conformes, es decir, ellos han estado conformes con todas las reglas del juego, ahora que estamos en el Mundial, ¿no?, con todas las reglas del juego durante el partido, pero cuando llegó el momento del resultado, ya no les gustó el resultado, y entonces, digamos que tiran las botas, tiran el balón y se enfadan, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha sido una pataleta absurda, pero sobre todo ha sido, yo creo que triste para el Parlamento de Canarias que tuvieran esa actitud tan antidemocrática de ellos contar su posición y no querer escuchar el dictamen. Pero creo que ha actuado con coherencia, en este caso la agrupación socialista Gomera, teniendo en cuenta que era parte del gobierno durante el pacto de las flores, y a lo mejor era una forma también de decir, es que es un dictamen. No, es que creo que los tres han actuado con falta de coherencia, es decir, los tres han participado, los tres grupos, en unos trabajos.
no han puesto ninguna pega, han estado de acuerdo en todo, en cómo se iban desarrollando esos trabajos. Y cuando llega el momento de las conclusiones y de cada uno defender las posturas de esos trabajos, nosotros escuchamos su voto particular. Todos los diputados de Coalición Canaria y del Partido Popular escuchamos el voto particular y su defensa. Y cuando llegó el momento de nosotros explicar el dictamen, porque defendíamos otras cuestiones, se levantaron y se fueron. Pero repito, es que ni siquiera eso, y esto porque ahora tenemos otra mayoría, pero es que la legislatura pasada ni siquiera permitieron debatir el por qué hacía falta una comisión de investigación. Ellos siempre han estado en la línea de ocultar lo que realmente ocurrió. Como vimos que también el señor Olivera faltó a la verdad a la comisión de investigación diciendo que él jamás se había interesado por ningún contrato, que es la mano derecha de Ángel Víctor Torres, y hoy sabemos que fue la persona que cierra el contrato con Coldo de soluciones de gestión. El suministro es la persona que se ocupa de ir solucionando absolutamente todos los problemas con los que se encuentra la empresa de la trama, entre otras cosas que las mascarillas, 1 de cada 3 no servía y por eso los funcionarios se negaban a pagar las facturas, y vemos cómo después interviene el señor Torres para presionar a una funcionaria que le asegura a Coldo que está encima de su pago, que lo va a solucionar y que si la funcionaria no paga la factura, la levanta para el aire. El señor Torres, que nos dijo en la comisión que a esta señora no la conocía de nada. Con lo cual el Partido Socialista siempre ha estado en una actitud de ocultar la verdadera implicación política que existió en todas esas operaciones. Y llegado el momento de conocer el dictamen, pues se levantan y ni siquiera quieren escuchar. Señor Espino, también queremos aprovechar su presencia para preguntar por otros temas, sobre todo uno que preocupa y mucho a la población, que tiene que ver con conflictos sanitarios. Lo estamos viendo todos los días en nuestros centros de atención primaria, también en nuestros centros hospitalarios. No se llega a un acuerdo con el gobierno de Canarias. Y bueno, ¿dónde radica quizás el foco del conflicto? Porque quizás también estamos mirando al Ministerio de Sanidad, pero también hay algo que se tiene que resolver en Canarias, ¿verdad? Sí, bueno, por lo que se ve son varias cuestiones, ¿no? Está la parte del Ministerio, cuando se abre la posibilidad de reformar ese estatuto marco que tienen los sanitarios y que afecta no solo a los médicos, sino también a otras profesiones sanitarias, como yo misma he defendido en el Parlamento de Canarias, como los técnicos auxiliares de enfermería, que también están luchando por el reconocimiento de su categoría, y esto es verdad que es algo, son digamos esas grandes medidas que sí que dependen del Ministerio. En el caso del Gobierno de Canarias está en ir mejorando la gestión del día a día y se ha ofrecido también a los sanitarios, a los médicos en concreto, que son los que han estado con la huelga, pues una serie de mejoras en su carrera profesional, en una mejor remuneración, en una serie de cuestiones que se están negociando en la mesa sectorial. O sea, la diferencia yo creo fundamental es que el Gobierno de Canarias sí está abierto a la negociación y por lo que hemos visto el Ministerio tampoco quiere escuchar, no está abierto a esa negociación. En todo caso, lo que sí es verdad es que este Gobierno de Canarias está invirtiendo en la sanidad más que nunca. Es decir, cada presupuesto son 1.000 millones de euros más de lo que invertía el Gobierno anterior y buena parte de ese dinero han ido a parar a mejoras para los profesionales sanitarios, para su carrera profesional, para complementos, para pagarles por una mejor productividad. Tal es así que se ha conseguido reducir las listas de espera quirúrgicas y que ya nos hemos situado incluso por debajo de la media de la espera del conjunto del Estado. Es decir, se está haciendo un esfuerzo importante, una inversión importante, se está abierto el diálogo con los profesionales sanitarios, pero es verdad que la sanidad pues tiene muchos problemas y es la mayor empresa de Canarias, ¿no? Por volumen de trabajadores, más de 30.000 trabajadores, y no siempre es fácil. Bueno, de hecho, ellos de la Consejería incluso ya lamentan el hecho de que esas listas de espera, esa mejoría de la que hablan, se pudiera haber revertida precisamente por las cancelaciones de citas que estamos sufriendo ahora. Sí, cuando ¿no? conozcamos los datos se verá, pero obviamente si hay huelga y no se sigue el mismo ritmo de trabajo que antes, esto puede repercutir en el ciudadano. Yo creo que sí que es verdad que hay que atender la demanda de los profesionales, pero en la gestión de la sanidad donde hay que poner el foco es en el paciente y en dar la mejor atención al paciente. Es decir, que eso es lo que tiene que estar por encima, ¿no?, de todo lo demás, por supuesto escuchando a los profesionales y atendiendo a sus demandas, pero es complicada la situación por eso mismo que estás explicando, Estíbaliz, como pues que unos reclamen sus derechos laborales está afectando a los pacientes, y esto también entendemos que los profesionales sanitarios, con el derecho que tienen de reivindicar lo que consideran
consideren justo, pero que tengan en cuenta la situación de los pacientes. Pues Vivina Espino, diputada de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias a ustedes. Hasta una próxima ocasión. 7:35. De la noche al día. Estíbaliz Pérez. Bueno, no nos apartamos del todo de la parte sanitaria, también de emergencias en este caso, porque los representantes de los trabajadores del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 y del Servicio de Urgencias Canario, pues han lanzado una advertencia contundente. Aseguran que en las condiciones actuales el sistema no podría responder con garantías ante una gran emergencia y ponen como ejemplo una erupción volcánica, un gran incendio forestal o una dana. Denuncian falta de personal, retrasos en la reorganización del servicio y una situación de extrema vulnerabilidad. Vamos a hablar con Andrés Hernández, que es presidente del Comité de Empresa. Andrés Hernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Estíbaliz. Bueno, lo hemos comentado ahora mismo. Han afirmado incluso que afrontar una emergencia de gran magnitud, como una erupción en el Teide, pues no la podrían asumir. ¿Esto es una denuncia para llamar la atención o realmente creen que hoy el sistema podría colapsar, Andrés? Sí, esto es una denuncia para poner en evidencia la realidad del sistema y de lo que podría pasar no solo con la erupción de un volcán, sino con cualquier tipo de emergencia, tal que estamos ahora mismo en alerta por el Infoca. Tenemos activado el plan de incendio forestal y cualquier tipo de emergencia se podría ver muy afectado en la cuestión de personal, de la actuación del personal, ¿no? ¿Y dónde está el principal escollo, Andrés, ahora mismo? ¿En falta de personal, en medios técnicos, en planificación? ¿En qué está? ¿Cuál es el problema? Bueno, es un poco un compendio de todo, pero el principal problema que venimos arrastrando ya de hace muchos años es la falta de personal que existe en el Centro Coordinador de Emergencias en todas las categorías, tanto de médicos coordinadores, enfermeros, gestores de recursos, jefes de sala y técnicos de atención a las mujeres víctimas de violencia de género, ¿no? Esto afecta a todo el conjunto del personal que trabaja dentro de la sala de coordinación de emergencias, ¿no? Nosotros llevamos desde 2022 pidiendo este refuerzo de personal. Hubo una huelga anterior que finalizó en 2023 con la anterior legislatura del gobierno anterior y se pactó un acuerdo de convocatoria de huelga donde se ampliaba el personal para poder reforzar aquella plantilla que se despidió en la crisis de 2012 y que llevábamos arrastrando desde ese entonces, con todo lo que significa el aumento de llamadas, el aumento de emergencias, el aumento de situaciones que requieren la intervención del Centro Coordinador de Emergencias, ¿no? El gobierno actual se comprometió con nosotros en la pasada legislatura, como el partido de la oposición, a ayudarnos y a hacer esto efectivo. Entró este gobierno en marcha, o sea, en esta legislatura, y básicamente nos hemos pegado toda la legislatura recordándoles el apoyo y recordándoles el compromiso que tuvieron con nosotros para la ampliación de plantilla del servicio de emergencia, ¿no? En sede parlamentaria, el consejero de Política Territorial prometió la contratación de 22 nuevos profesionales para reforzar el centro coordinador. En mayo de este año se presentó deprisa y corriendo a este personal. Este personal, casi un mes después, en junio, se incorporó a la sala operativa, pero no tiene absolutamente ningún tipo de función en el día a día de la coordinación de emergencias, que es lo que nosotros pedíamos el refuerzo de personal. Este personal, por decir algo, ni ellos mismos saben exactamente cuáles son sus funciones. Tenemos personal en las salas operativas de gestores de apoyo trabajando en turno dos personas en turno de mañana y 2 personas en turno de noche, en la sala de Las Palmas, por ejemplo, y están sin hacer absolutamente nada. Andrés, ya cuestión de segundos porque nos queda nada más. Una pregunta, ¿esto lo nota el ciudadano cuando llama, por ejemplo, a la sala del 112?
Esto lo notamos los gestores de recursos que trabajamos el día a día de las emergencias, ¿no? Porque estamos trabajando básicamente en nuestros días libres, acudiendo a trabajar de manera constante por la falta de personal, incumpliendo los descansos del personal, incumpliendo todos los derechos laborales del personal. Pues Andrés Hernández, presidente del Comité de Empresas, representante de los trabajadores del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112, Servicio de Urgencias Canario incluido. Andrés, gracias por contarnos cómo está la situación, que no es la primera vez que la abordamos. Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, y en este punto de la mañana ya saludamos a nuestros compañeros de Buenos Días Canarias. Ya está Isaac Tacoronte prevenido para darles la bienvenida a la pantalla de televisión canaria, muy pendientes de un terremoto en la isla de Fuerteventura. Buenos días, compañeros.